Tome su asiento, mi hermano querido. Que Dios le bendiga mucho. Es un gusto y una honra para todos nosotros estar en la casa de Dios. ¿Cuántos coinciden conmigo en que es un honor para nosotros poder estar acá? Levante su mano y diga amén. Amén. Gloria al Señor. Sean muy bienvenidos, hermano, iglesia querida. Queremos meditar en la palabra de Dios y por eso te pido que busques el libro de Éxodo, el capítulo 17. Vamos a reflexionar aquí en la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer 5 versículos, desde el 8 al verso 12. Y dice así la Escritura: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Quiero leer de nuevo el verso 12 porque ahí vamos a poner nuestra atención en esta noche. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Muchas veces hemos hablado o hemos hecho referencia a esta enseñanza en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí yo encuentro por lo menos 2 enseñanzas primordiales para nuestra vida, para la victoria en las ocasiones que se nos presentan. La primera de ellas hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y podemos aprender a partir de este episodio en la palabra de Dios que todo esfuerzo que nosotros hacemos en el plano terrenal, ¿verdad? Todo esfuerzo que nos ocupa en lo terrenal se decide, su éxito se decide por nuestro esfuerzo en el plano espiritual. Amén. Es las manos levantadas de Moisés en aquella montaña de la oración, el collado de la rendición al Señor. Moisés en una actitud de sumisión al Dios Todopoderoso, lo que va a definir la victoria a favor del pueblo de Israel, ¿verdad? No va a ser el armamento, no va a ser la estrategia, no va a ser la agilidad, no va a ser el entrenamiento, va a ser el esfuerzo de Moisés allí en esa batalla espiritual que él está librando en la cima de aquel collado. Eso es lo que va a definir la victoria para los israelitas, amén. Así que a partir de ahí nosotros podemos entender que todo esfuerzo que estás llevando adelante, no sé si tenés un trámite que está trabado, ¿no? Una gestión o algún asunto, algunos papeles que has presentado o incluso alguna prueba, alguna lucha que te toca vivir, un momento difícil de enfermedad, de escasez, de necesidad, de problemas, cualquier cosa que esté en el plano terrenal y conlleve tu esfuerzo, requiera tu tiempo, tu inversión en dinero, en esfuerzo. Déjame decirte que la victoria sobre eso se va a definir en tu actitud de adoración al Señor, en la cima de la montaña, en lo espiritual. Eso va a determinar que tu esfuerzo
sea exitoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, no es esa la lección que hoy nos trae el Señor para compartir con nosotros. La segunda lección es la que yo encuentro aquí. La segunda enseñanza es la que vamos a hacer foco en esta noche. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos aquí quieren aprender del Señor un principio de éxito, un principio de victoria, algo que te va a traer conquistas en lo que sea que estés librando? Levante su mano y diga amén. Queremos, ¿verdad? Queremos aprender estos principios que el Señor nos deja en su palabra, y este principio es un principio esencial para nuestra vida. Dice el verso 10 que el plan de Moisés, la idea de Moisés, era subir al collado con la vara de Dios. Él le dice a Josué, escoge hombres y sal a pelear contra Amalek, ¿verdad? Y el plan de Moisés era tomar la vara de Dios, porque él decía en su mente, desde las alturas, voy a levantar la vara de Dios y la victoria va a ser nuestra. Esa vara de Dios no es cualquier vara, usted sabe de qué vara estoy hablando, ¿verdad? Es la vara que el Señor le indicó a Moisés que levante delante de aquel mar, y Moisés iba a levantar esa vara delante del mar, y el mar se iba a abrir. Esa es la vara de la que estamos hablando. Amén. Es la vara que cuando estando en Egipto, Moisés golpeó las aguas del río Nilo. Dice la Escritura que las aguas se tornaron en sangre. Esa es la vara que también cuando Moisés golpeó el polvo de la tierra. La Biblia dice que ese polvo se convirtió en una plaga de piojos. ¿Cuántos recuerdan esta historia en la palabra de Dios? Amén. Esa es la vara representa el poder de Dios, el poder que Dios delegó en su siervo Moisés. Esa vara simbolizaba no solo para Moisés, sino para todos los israelitas, el favor de Dios para bendecirlos. Esa es la vara que Moisés va a llevar a la cima del collado. Amén. Parece un buen plan, dígame sí o no. Parece un buen plan, antes funcionó. El agua se abrió, los milagros ocurrieron cuando Moisés sostuvo esa vara, ¿verdad? Pero al parecer el Espíritu Santo de Dios cambió los planes de Moisés. Porque cuando Moisés sube al collado, no sube solo con la vara. Él decide ser acompañado por dos íntimos, Aarón y Hur. Y aquí está algo que nosotros necesitamos entender. No siempre la vara es suficiente. Y no estoy diciendo que el poder de Dios sea insuficiente. El poder de Dios es inagotable, Él es todopoderoso. Pero el poder que Él delega en nosotros, el poder que Él nos entrega, nos sirve para todas las cosas. Y esta es la enseñanza que Moisés mismo tendrá que aprender en la cima de aquel collado. Si Moisés hubiera subido solo a aquel collado, la historia habría sido diferente. Las muertes se habrían multiplicado en el campo de batalla. ¿Me explico? Amén. Así que Moisés está a punto de aprender una lección de parte de Dios, y esta es la lección que nosotros necesitamos aprender en esta noche. Mi hermano, no se confunda. No siempre es suficiente solo la vara de Dios. Amén. Hay cosas que el Señor no nos va a entregar a usted y a mí. Y lo que yo casi entre líneas puedo entender de que Dios le responde a Moisés es: no te voy a dar a vos lo que ya puse en tu hermano el dártelo. ¿Amén? ¿Me explico? Mire, lo que nosotros necesitamos entender es que hay cosas que Dios le dio a nuestro hermano que está al lado nuestro. Y necesitamos eso que el Señor puso en nuestro hermano para nuestra bendición. Necesitamos a nuestro hermano que está a nuestro lado. Aunque nos encanta levantar la vara de Dios, dar un grito al mar y que el mar se abra, ¿sí o no? Pero hay ocasiones, mi hermano, en que vamos a tener que sostener luchas. Y esas luchas requieren de la
ayuda de un hermano. Amén. Déjame que sigamos sobre el asunto. ¿Qué hubiera pasado si Moisés habría estado solo en aquella montaña? ¿Qué habría pasado si Moisés no hubiera hecho caso? Porque yo creo que fue el Espíritu Santo que reveló a Moisés: ojo Moisés, ese plan tuyo de ir solo con la vara está muy bueno, siempre funcionó, pero esta vez algo tiene que aprender. Así que Moisés fue acompañado de dos personas, dos íntimos. Aarón es su hermano en la carne, y Hur, dice la tradición judía, que es el cuñado de Moisés. Eso no está en la Biblia, pero la tradición dice que Hur es el cuñado de Moisés. Quiere decir que es el hermano en la ley, ¿verdad? El cuñado es el hermano legal, podríamos decir. Así que él tiene a dos íntimos ahí en ese lugar, y las manos de Moisés se cansaban, dice el verso 12. No hay reprimenda contra Moisés porque sus manos se cansen. Mi hermano, el problema no es cansarse en las luchas que sostenemos, en las pruebas que tenemos que enfrentar, los problemas con los que tenés que lidiar continuamente. El trabajo que el Señor puso en tu mano a veces nos cansa, nos agota. Dígame los líderes de célula, si siempre es todo alegría y color de rosa. No, dice, ¿no es cierto? El trabajo cansa y no hay problema en cansarse, mi hermano. El problema es cansarse estando solo. Porque si Moisés estaba solo ahí, la historia no se contaba más. Israel habría caído delante de Amalek. Recuerde, este ejército no era un ejército, era la primera vez que los israelitas se armaban para enfrentar un enemigo. Ellos acababan de salir de Egipto, acababan de ver cómo Dios tapaba con las aguas del Mar Rojo al ejército del faraón. Nunca antes habían peleado contra nada. Lo más que peleaban era con la esposa a la hora de dormir, supongo, ¿no? Con la suegra. Esa era la pelea más dura que habrían tenido, ¿verdad? Pero este Israel no hubiera contado la historia si Moisés subía solo. De nuevo te digo, no hay problema en cansarse, no hay problema en sentir el peso de la vara, no hay problema en sentir las ganas de bajar los brazos. El problema es hacerlo estando solos. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, y yo quiero que lo lean aquí en la pantalla, porque quiero leer la traducción Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. La Biblia dice, Romanos 1, 11 y 12, dice: quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes, dice el apóstol Pablo. Pero el verso 12 dice así: mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Amén. Lo que Pablo está diciendo es: yo necesito de ustedes tanto como ustedes de mí. Amén. Eso es lo que está entendiendo el grandísimo apóstol Pablo. Mi hermano, no van a ser las fuerzas de Dios las que van a sostener las manos de Moisés. Van a ser las fuerzas de sus compañeros, sus hermanos, sus íntimos con los que él se rodeó. Ellos van a sostener las manos del Señor. Mira, parece que algo estaba pasando cada vez que, dice la Escritura, cuando Moisés tenía las manos en alto, Israel prevalecía, ¿verdad? Y cuando él, detrás del cansancio, comenzaba a bajar las manos, las bajaba para descansar un poco, dice que prevalecía Amalek. Yo me puedo imaginar la cara de Aarón y de Hur, al lado de aquel Moisés. Moisés en la cima del collado, mirando el campo de batalla, y Aarón y Hur a sus costados. Y ellos ven a su líder Moisés que
baja las manos. Y se dan cuenta que cuando Moisés baja las manos, los israelitas empiezan a caer. Ahí está su familia, ahí están los hijos de Aarón, ahí están los hijos de Hur, los parientes de Hur, los nietos de Hur. Hur dice la Biblia que tiene un nieto que es uno de los artífices de los utensilios del templo. Así que ni Moisés, ni Aarón, ni Hur son jóvenes. Son tres ancianos. Moisés tiene más de 80 años. Su hermano Aarón es mayor que él. Y Hur, la Biblia da cuenta que tiene nietos que ya son, digamos, profesionales. Son artesanos, ¿verdad? Así que ahí hay tres mayores, no voy a decir otra expresión. Tres hermanos que ya han transcurrido su vida, ¿no? Han luchado sus batallas. No son jóvenes como el de acá. Y ellos ven a Moisés que baja sus brazos y ellos comienzan a ver, ahí pueden distinguir a sus parientes cayendo. Imagino a Aarón mirando a sus descendientes y cómo la línea de los amalecitas se acerca cada vez más y la preocupación de Aarón y de Hur, amén, para que algo esté pasando. Yo no sé por qué, pero Moisés levanta las manos y el poder de Dios hace que los israelitas sean más fuertes, más ágiles, más inteligentes en la batalla, no sé. Pero algo hace que estos israelitas, tal vez los golpes de sus espadas son más potentes, o por el contrario el enemigo se hace más torpe, más débil, más desorganizado, más lento, no sé qué, pero el poder de Dios está influyendo sobre Israel. Amén. La pregunta es, ¿por qué no fue el poder de Dios que sostuvo las manos de Moisés? Si hubo un poder de Dios fortaleciendo a los soldados en el campo de batalla, ¿por qué el mismo poder de Dios no hizo que las manos de Moisés no se cansaran y que él pudiera permanecer en esa posición durante toda la lucha? ¿Por qué? Y yo vuelvo a insistir con esto, porque había una lección que Dios quería enseñar a Moisés y luego te voy a contar por qué yo creo de esta forma. Amén. No iban a ser las fuerzas del Señor las que le iban a dar firmeza a las manos de Moisés. Iban a ser las fuerzas de sus compañeros, para que entendamos que necesitamos subir a la montaña acompañados. No subas solo a tus montañas. Ese es el título de este sermón, no subas solo. No subas solo a tus luchas, a tus encuentros en el plano espiritual. No vayas solo, mi hermano. Amén. Necesitamos los unos de los otros, mi hermano. Creer que yo individualmente puedo hacer la tarea es tan necio como creer que si mi mano fuera amputada, ¿verdad? Imagine que mi mano es amputada y cae pum, pum, pum por ahí. Que yo pretenda que esa mano amputada crezca por sí sola o logre algo por sí sola. Así de necio es creer que un cristiano puede por sí mismo lograr victoria en sus batallas, lograr crecimiento espiritual. ¿Sabe lo que es una oveja que anda sola por el campo? ¿Quién sabe lo que es? Presa fácil, dice. ¿Quién sabe lo que es una oveja que anda sola por el campo? Bueno, vos tuviste esta mañana, ¿no? Es una oveja perdida. Es una oveja descarriada. Porque las ovejas andan en rebaños, ¿verdad? Necesitan la guía de un pastor. Mi hermano, nosotros hemos sido diseñados como miembros los unos de los otros. Esa es la revelación que el apóstol Pablo nos entrega a través de sus cartas. Somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto miembros los unos de los otros. Necesitamos a quien está a nuestro lado.
No podemos hacer el trabajo solo, no hemos sido diseñados así por el Señor. Por eso el Señor entregó dones como Él quiso a los creyentes. Y acá tenés dones y dones y dones. ¿Sabe para qué son esos dones? Para edificarnos los unos a los otros. Amén. El creyente no fue diseñado para andar solo. Ese hermanito que piensa que él lee la Biblia solito en su casa y que él ora al Señor y tiene su vida devocional solo con el Señor. Cada vez que yo escucho eso, yo sé que hay un cristiano que está descarriado y que fue engañado por el diablo. Necesitamos estar vinculados, necesitamos estar conectados. Porque no hay otra manera de crecer. No me venga con que el poder de Dios me ilumina, con que el Espíritu de Dios a mí me hace crecer, a mí solo. Eso es mentira, porque no hemos sido diseñados así. El apóstol Pablo, él mismo reconoce, yo necesito de ustedes. Amén. Así que mi hermano, necesitamos los unos de los otros. Por eso la Escritura dice 230 veces, amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos a los otros, orad los unos por los otros. ¿Verdad? Así estamos diseñados por Dios. No somos lobos solitarios, somos ovejas de manada, de rebaño. Amén. El lobo solitario, ¿sabe lo que dice la Biblia que es? ¿No? Lobos disfrazados de ovejas, dice la Escritura. Amén. Necesitamos a nuestro hermano que está a nuestro lado. Dice la Biblia que el verso 12, Moisés está en una posición y él está firme en esa posición, no se mueve de ahí. Levanta sus manos y el pueblo tiene victoria. Mientras él está en actitud de rendición, de adoración, de sujeción, de oración al Señor, el pueblo vence. Amén. Y sus compañeros, sus amigos que están ahí con él, cuando ven que él desfallece, sus fuerzas le abandonan. No le sugieren algunas ideas, y yo te quiero compartir algunas ideas que si yo hubiera estado ahí, a mí se me habrían ocurrido. No por ser más avivado que ninguno, pero usted seguramente habría dicho lo mismo. Es decir, ¿qué necesidad de traer una piedra a Moisés? Moisés, vení para acá, párate acá, sentate acá, descansa un poco acá, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ellos trajeron la piedra a Moisés. La Biblia dice que Moisés se pudo sentar en esa piedra. Yo no sé, pero estoy seguro que no era una piedrita así, ¿no? Tiene que haber sido una piedra importante para que Moisés pueda sentarse sobre esa piedra, ¿sí o no? La cuestión es que estos hermanos traen la piedra a Moisés. Ellos traen la roca a Moisés para que Moisés, sin abandonar su posición, pudiera tener ¿qué? Descanso. Necesitamos entender que nuestros hermanos nos traen el descanso. Hay descanso que no va a venir de Dios. Hay descanso que el Señor ya entregó a quienes están a nuestro alrededor. Y necesitamos darnos cuenta que necesitamos a nuestro hermano, ¿verdad? Tenemos que estar rodeados de esa clase de gente que te trae el descanso. Tu descanso en esta lucha que estás viviendo viene de tus hermanos. Cuando orás al Señor y parece que la lucha es larga, cuando clamás y ayunás y no parecen las nuevas fuerzas del Señor, entienda este principio, necesita de sus hermanos. Amén. Nuestro descanso puede venir a través de nuestros hermanos. Otra idea que yo habría propuesto a Moisés. De nuevo, piense, Moisés está ahí en la posición, mirando el campo de batalla, con las manos en alto, y yo veo que se cansa Moisés. Yo veo que a Moisés le faltan las fuerzas. ¿Qué hubiera pensado yo? Y usted habría dicho lo mismo, no me mire con ojos de ¿no?
Usted habría dicho igual que yo. Dígame si no habríamos dicho, Moisés, córrete un cachito. Ahora yo. Hacemos turnos. Cuando yo me canse, viene ¿Sí o no? ¿No hacemos turnos nosotros para todo lo que cansa? ¿Sí o no? Hacemos turnos. Nos turnamos, nos rotamos. Yo le había dicho a Moisés, ahora deja tranquilo, Moisés, anda, sentate a la piedra ahí. Ahora sigo yo, ¿verdad? Aarón no era cualquier hombre, era el sacerdote escogido por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no funcionó esa idea? Y yo, mientras meditaba en esto, creo que el Señor me reveló esto y lo puso en mi corazón. Hay luchas, hay pruebas, hay batallas que solo usted puede librar y que solo usted debe librar. Hay luchas y cargas que nadie puede llevar por mí. Hay peleas, cada uno tiene su propio Goliat, cada uno tiene su propia montaña. Y aunque hacemos bien en rodearnos de gente que nos sostenga las manos, ellos no pueden resolvernos los problemas. Porque la vida cristiana no radica en resolver los problemas. Cuando a veces decimos, hermano, ¿cómo está usted? Y alguien dice, en victoria, interpreta que está libre de problemas. O que si tenía problemas, logró resolverlos. Y hay problemas que se alargan. Hay soluciones que no llegan. Hay enfermedades que desgastan, dígame si no. Y esas luchas las tenemos que librar solamente nosotros. Cada uno que está en su posición, no se mueva de su posición. Permita que sus hermanos traigan el descanso a su vida. ¿Me explico? La vida victoriosa del creyente es aprender durante la prueba, es permanecer firme durante la lucha, es no salirnos de la posición donde el Señor nos puso a batallar mientras la pelea dura. Eso es la victoria para nosotros. Eso es el éxito. El éxito no es tener altos sueldos, libres de problemas, sin deuda. Eso no es el éxito. El éxito es, aunque no tengas nada de eso y estés lleno de problemas o luchas o pruebas o dificultades, permanecer firme en el Señor, confiando que la victoria viene de Él y aprendiendo la lección que nos presenta el Señor. Eso es la victoria. Amén. Así que mire, las veces que mi esposa y yo escuchamos problemas tan grandes, y mientras el hermano nos cuenta el problema, pensamos en nuestro interior, esto no tiene solución. No hay nada que yo pueda hacer, así tuviera los contactos, el dinero o lo que fuera para cambiarle esa situación. Si los tuviéramos, lo haríamos, pero hay situaciones que son irreversibles. Hay situaciones que pareciera que no tienen solución. No se puede volver el tiempo atrás y resolver el problema antes de que ocurra. Y son luchas que el Señor te puso a luchar. A veces ha sido nuestra culpa, ¿verdad? Pero a veces somos víctimas de las circunstancias y necesitas entender que aunque la solución no llegue, tu victoria consiste en permanecer en el lugar de la batalla, pero no lo hagas solo. Amén. Allí está tu victoria. Por eso yo te dije al principio, ¿querés aprender un principio de éxito, un principio de victoria? Bueno, aprende a confiar en un hermano, en dos hermanos. Yo te decía que esta lección tenía que aprender Moisés. Y yo creo esto porque si mirás el siguiente capítulo, Éxodo 18, la Escritura dice que cuando Israel tuvo esta batalla contra los amalecitas, vino el suegro de Moisés a visitar a Moisés y a su familia y a los israelitas. Eso dice Éxodo 18. Y la palabra dice ahí que Jetro vio a Moisés que desde la mañana hasta la noche
Moisés estaba delante del pueblo y escuchaba las causas del pueblo y él impartía justicia a cada uno. ¿Recuerda? Quienes han leído esta porción recuerdan. Y la Biblia dice que Jetro dijo a Moisés: no está bien lo que estás haciendo. Estoy leyendo el verso 18 de Éxodo 18. Tú y el pueblo que están contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Escuche las palabras de Jetro. Así que yo creo que cuando Jetro está hablando así a Moisés, Moisés está recordando lo que pasó en la montaña, lo que pasó en el collado. Él está recordando y él tiene que haber dicho: esto es lo que el Señor me quería mostrar. Por esto el Señor me hizo pasar. Si no hubieran estado mis hermanos, Israel habría caído en el desierto. Así que yo creo que por esto Moisés se escucha y él está diciendo: el viejo tiene razón. ¿Sí? ¿Cuántos reciben consejo del suegro? ¿Recibe o no? ¿No? Yo creo que Moisés está recordando y él está pensando: es verdad, porque si no habrían estado Aarón y Hur conmigo, me habría cansado, no lo habría podido hacer solo. Así que la Escritura le dice la Biblia que Jetro le recomienda a Moisés, verso 21, pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Verso 23, si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Amén. Moisés estaba aprendiendo una lección en la montaña. Moisés estaba aprendiendo que necesita aprender a delegar a otros, porque a partir de aquí Moisés nombró jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 10, ¿verdad? ¿Recuerda? Y esto es lo que el Señor estaba mostrando a Moisés: tu trabajo no puedes hacerlo solo, mi hermano. Tu trabajo no puedes hacerlo solo, tienes que aprender que necesitamos a uno de un lado y al otro del otro. Ahora escucha esto último. Dice la Escritura específicamente que uno sostenía su mano derecha de un lado y el otro sostenía su mano izquierda del otro lado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que necesitamos estar rodeados de gente como la que Jetro dijo a Moisés. Gente temerosa de Dios, de confianza, que amen al Señor, que conozcan sus palabras, sus principios. Gente que te ame, gente que esté dispuesta a quedarse mientras dure la lucha. Amén. Porque si Moisés no hubiera tenido esos dos a su lado, si nosotros dejamos vacante esas posiciones, alguien más las va a tomar. Tu enemigo está deseoso de pararse a tu lado derecho o a tu lado izquierdo o a los dos lados, si puede, para hablarte al oído mientras tú luchas solo, mientras batallas en la presencia del Señor. Si alguien entendido en el Señor, temeroso de Dios, no está ocupando ese lugar en tu vida, el enemigo va a designar a alguien para que ocupe ese lugar. Y en lugar de estar escuchando a alguien que te dice: tranquilo, mi hermano, mientras dure esta lucha, yo no me voy de acá, yo me quedo con vos, aunque se haga de noche, aunque la lucha dure, no te preocupes, yo no te suelto. ¿Cuántos quisieran escuchar eso en la boca de un hermano? Amén. Necesitamos gente que sea capaz de vernos desfallecer, de ver nuestra cara de cansancio, nuestra cara de temor, y no comience a juzgar, y a criticar y a señalar. Gente que no esté ahí para decir: mira, si
Aarón y Hur empezaban por detrás. Pucha, el líder no era que mucho marchen y que mucho marchen, se hacía el gallito con el mar. ¿Y ahora? ¿Sí o no? Gente que habla por detrás, gente que critica, pero no se compromete, no participa, solo critica desde afuera. Solo dice, Moisés, ¿no? Debería levantarse más temprano y hacer algunas flexiones de brazo, algunos ejercicios para tener, ¿sí o no? No necesitamos esa gente, ¿verdad? Necesitamos estar rodeados de personas que estén dispuestas a tomar nuestros brazos, a sostenernos, no intentando reemplazarnos en nuestras luchas, simplemente que se queden ahí mientras luchamos, mientras peleamos y que nos digan, tranquilo, el Señor nos va a dar la victoria. Estamos aquí para que consigas tu victoria. Estoy a tu lado hasta que el Señor derrote a tus enemigos. ¿Cuántos son de esos Aarón y Hur en este lugar? Digan amén. Yo necesito esos Aarón y Hur. Usted necesita de esos Aarón y Hur. Amén. Porque si no lo hace, mi hermano, el enemigo ocupa ese lugar. El enemigo va a designar algún demonio de temor, algún espíritu de mentira para hablarle a su oído. ¿Y sabe qué? No se escucha la voz del enemigo de esta manera. Él no te va a decir, no podés. No habla así. ¿No? ¿Sabes cómo se escucha la voz de tu enemigo? Él dice en primera persona, no puedo, no tengo, no me alcanza, nadie se acuerda de mí. Así habla el enemigo. Él usa tu voz para que creas que es tu idea, para que creas que son tus conclusiones, para que creas que son deducciones tuyas. Así habla el enemigo. Si no, sería fácil darnos cuenta que el enemigo está hablando, ¿verdad? Necesitas tener a tu lado a personas de confianza, pero que sean temerosos de Dios, entendidos de los propósitos de Dios, experimentados en las luchas, que hayan sido forjados en la presencia del Señor. Amén. Esa es la clase de gente, no como los amigos de Job, ¿verdad? A esos amigos nadie los llamó, ellos aparecieron. Te vuelvo a decir, si no te rodeas de la gente correcta, esos malos amigos aparecen. Alguien va a ocupar su lugar. Amén. Ponete de pie, por favor, quiero terminar con esto. Nos necesitamos, no podemos estar solos. No nos diseñó así el Señor. A ninguno de nosotros, ni siquiera el grandiosísimo apóstol Pablo pudo hacerlo solo. Seguramente recordás que en el primer viaje del apóstol Pablo, él iba con Bernabé y uno de los colaboradores era Marcos, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que en Panfilia Marcos no resistió el peso de su vara. Marcos no resistió la lucha, el peso de la misión, porque la vara pesa, mi hermano. Amén. Y Marcos los abandonó. Cuando Pablo y Bernabé deciden volver a visitar las iglesias que habían levantado, Pablo le dice a Bernabé, vamos, volvamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están. Y Bernabé dice, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo se opone, porque Pablo dice, mejor solo que mal acompañado. Yo con ese no voy ni a la esquina. Ese ya me falló. Ese me dejó a medio camino. Yo confié en él y me dejó caer. Y ahí está el corazón herido de Pablo. Pero la Biblia dice que
el enojo con Bernabé fue tan grande que finalmente Pablo se fue con Silas por un lado y Bernabé tomó a Marcos y se fue por otro lado. Años después, en la segunda carta a Timoteo, que se cree que es la última carta que escribiría Pablo, después de eso solo le esperaba la muerte, ya un anciano Pablo, preso, él le escribe a Timoteo y le dice así: todos, en mi último juicio, todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo: ven pronto y tráeme a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Y yo encuentro aquí que muchas veces nosotros fallamos a alguien, ¿verdad? Hemos defraudado la confianza de alguien. Nunca recordamos que hemos fallado, pero tenemos presente cuando alguien nos falla. Sin embargo, el Espíritu de Dios sanó a aquel Pablo, porque él dice: tráeme a Marcos, lo necesito, me es útil. Y aquí yo veo el amor de Dios, en que aunque Pablo rechazó porque había sido decepcionado, hubo un líder, Bernabé, que dijo: yo a Marcos no lo dejo solo. Aunque Marcos me falló, yo a Marcos lo voy a abrazar, voy a levantar sus manos. Y Marcos nos entregó uno de los evangelios más preciosos que el Señor puso en la palabra de Dios, ese Marcos. Amén. Así que no sé si alguien te falló o si le fallaste a alguien. El deseo de Dios es que seamos útiles los unos de los otros. Necesitamos aprender a perdonar la herida de aquel que nos falló, la herida que nos quedó cuando alguien nos abandonó. No sé quién habrá causado esa herida, pero recuerde que todos le hemos fallado a alguien alguna vez. Todos le hemos decepcionado a alguien. El día de hoy haga un compromiso con el Señor de perdonar y volver a confiar, pero confíe bien en gente prudente, gente llena del Señor, gente entendida en la palabra de Dios, porque solo no lo vas a poder hacer. Amén. Ese mismo Pablo nos deja esta enseñanza a cada uno de nosotros. Yo quiero pedirle a los hermanos que están a todo alrededor, esta fila, la última y la fila que está contra la pared. ¿Me explico? Ustedes miren hacia el centro. Miren hacia el centro, por favor. Y levanten sus manos como si sostuvieran la mano del que está a su lado, sin tocarse. Nadie toca a nadie. Pero usted levante la mano como si usted sostuviera la mano del que está a su lado. Y los demás vamos a mirar a estos hermanos. Haga de cuenta el que tiene la mano levantada, que está sosteniendo la mano del que está a su lado. Ahora mire, yo voy a apuntar aquí a la hermana Daniela. Daniela, estamos en vivo en Facebook, así que 15 minutos de fama. Daniela tiene a dos a su lado que sostienen su mano. ¿Se entiende la ilustración, verdad? Daniela tiene a su Aarón y a su Hur. Pero a su vez, Daniela es Aarón de Salomé. Y Salomé tiene a su Aarón y a su Hur. Y a su vez, Salomé sostiene la mano de la hermana que está a su lado. Y la hermana que está a su lado es sostenida por Brian y por Salomé. ¿Me explico? Lo que te quiero decir es, si aprendes a estar disponible para alguien, si aprendes a sostener las manos de alguien, alguien va a sostener las tuyas. Aprende
a ser el Aarón de otra persona. Y tranquilo, porque el Señor va a poner a tu propio Aarón y a tu propio Ur. ¿Me explico? Amén. Así que hoy podemos tomar una decisión delante del Señor y decir: Señor, yo decido hoy ser un Aarón, ser el Ur de alguien más. Yo no sé si tenés cerca a alguien que sabés que está luchando, a alguien que sabés que está batallando. No podés resolver su problema, pero sí te podés quedar a su lado. Sí podés hacerle saber que vas a orar con él, que le vas a sostener las manos, que lo vas a acompañar, que no lo vas a abandonar. Eso es ser Aarón. Eso es ser Ur. ¿Cuántos quieren ser Aarón y Ur de alguien más? Nos necesitamos. Amén. Cierra tus ojos. Oremos juntos al Señor. Hagamos este compromiso delante de Él. Amado Dios, necesito de mis hermanos, porque en ellos has puesto dones, en ellos has puesto ministerios para edificarme a mí. Amado Dios, yo renuncio al engaño de Satanás, de que puedo ser un cristiano solo en mi relación contigo. Yo necesito del resto del cuerpo. Y a partir de hoy, Señor, yo hago este compromiso delante de ti, de ser un Aarón, de ser el Ur de alguien a quien tú me pongas cerca. Cuando yo le vea desfallecer, cuando yo le vea con sus manos cansadas, cuando le vea con su rostro nervioso, me pondré a su lado, para sostenerlo, no para criticar, no para juzgar, sino para ser de bendición, para comunicarle tus palabras, para traerle el descanso, para que venga nuevo aliento a su vida. En el nombre de Jesús, haz este compromiso con el Señor. Yo, Señor, contá conmigo para ser el Aarón, para ser el Ur de alguien más. Hace otro compromiso con el Señor y decirle: Señor, no voy a subir más solo a mis montañas. Las luchas que me pongas delante, yo sé que has puesto un ejército a mi alrededor. Yo entiendo que has puesto a mis hermanos a mi lado, y de ellos yo tengo tu descanso, de ellos yo obtengo tus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame humildad para decir a mi hermano: hermano mío, acompáñame a mi montaña. Mi hermano, te necesito en esta lucha, te necesito en esta prueba. Señor, enséñame a confiar, a perdonar. Si antes me dejaron caer, Padre, yo perdono en el nombre de Jesús a quien me falló, pero entiendo que necesito de mis hermanos. Señor, habla a cada corazón, háblanos íntimamente. No hemos sido diseñados para estar solos, nos necesitamos. En nuestros hermanos está nuestra victoria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor con tu aplauso de bendición, de gloria al nombre de Él. Bendecí su nombre.